Arratsaldeon, ongi etorriak, buenas tardes, bienvenidos en este día infernal. Todo no puede estar a gusto de uno. Bueno, os comento un poquito cómo hemos organizado la charla de hoy. Voy a hacer una breve introducción, luego lo más importante de la charla va a estar a cargo de Beñat Azurmendi, y luego al final vamos a poner un pequeño vídeo, un vídeo cortito de unos 6 minutos, está puesto también en la web, específico de lo que es, digamos, el día a día en la Ikastola, en el área de infantil. Bueno, hace ya unos 3 años, un poquito más, desde la Confederación de Ikastolas, se diseñó lo que es en estos momentos el nuevo marco pedagógico de la etapa infantil, de 0 a 6 años. Hace 3 años se nos comunicó también a las Ikastolas pues el objetivo de, dentro de este marco pedagógico, que supone, luego Beñat va a especificar y explicar en qué consiste este cambio, esta innovación en el marco. Hace 3 años el objetivo era que todas las Ikastolas, digamos, trabajáramos dentro de este paraguas, dentro de este marco, la etapa de infantil. Hace 3 años comenzamos, y tengo que recordar que en los 2 últimos años Jaso ha sido el centro, la Ikastola, donde todo el profesorado de infantil de las Ikastolas de Navarra nos hemos reunido, creo que era una vez al mes, nos hemos formado, nos hemos ayudado mutuamente, y luego el objetivo ha sido que cada Ikastola lleve a cabo su plan de acción dentro de este marco general, de este marco pedagógico, con acciones, cambios a corto, medio y largo plazo. Digo esto porque algunas cosas, algunas acciones ya las estamos poniendo en marcha, pero esto obviamente no somos una fábrica de hacer tornillos, las cosas son más complicadas. Entonces muchas de los cambios que tenemos que ir adoptando pues están puestos a un objetivo más a medio y largo plazo. Todos los cambios que tenemos que hacer son reflexionados, analizados, y ya cuando los tenemos consolidados pues los ponemos en marcha. Digo esto porque muchas veces a lo mejor estáis viendo pues cambios arquitectónicos o cambios de utilización de material. Eso también lo vamos a hacer en la Ikastola, obviamente, pero nosotros hemos empezado por otros cambios pues a lo mejor más metodológicos. No me voy a alargar. Esto es, digamos, el principio, por eso hemos invitado a Beñat, para que nos explique lo que supone ese cambio en la metodología al implantar el marco pedagógico. Nos va a dar una visión general y global. Digo que es el principio, no era nuestra intención hacer una sesión de más de 1 hora, y a corto, medio y largo plazo seguiremos comunicando, bien por medio de las reuniones o bien por medio de otras charlas, talleres y demás, cuáles son los cambios que ya estamos implantando específicamente en la Ikastola. No quiero alargarme más. Beñat Azurmendi es el responsable de la etapa de infantil de la Confederación de Ikastolas. Él ha sido también director de la Ikastola de Azeitia. Y bueno, pues tengo que darle las gracias porque acaba de venir de Donosti, el camino no estaba muy bien, y la verdad es que es un lujo tenerle aquí, que nos explique de primera mano lo que es el marco. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei, idoia, gonbiteagatik. A ver, la vuelta. Bueno, lo primero, ¿cuál es el objetivo de la charla? Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me levantéis la mano, me preguntáis y con lo que sea, voy a intentar resolver esa duda. Izan es el nombre que le hemos dado al proyecto de Aurrezkuntza. Izan, ser capaz de, al final, esta etapa de 0 a 6 es una etapa muy importante. Y desde esa importancia sí que veíamos que
no tenía su lugar, o por lo menos no se le daba su importancia desde el aspecto del proyecto educativo de la Ikastola, ¿no? Voy a hablar muchas veces igual desde la experiencia personal. O sea, al final he vivido desde muy dentro lo que es el proyecto de Aurrezkuntza de la Ikastola de Azpeitia. He sido durante 6 años director de la Ikastola y estos 2 últimos años soy responsable y coordinador del proyecto y luego de la formación del profesorado de las Ikastolas. Lo primero, situaros un poco cuál es el contexto del proyecto, de dónde viene. Como bien ha dicho Idoia, ya hace 3 años recogimos lo que es el fruto del trabajo de las Ikastolas, porque al final esto no es un modelo, no es una moda, sino que al final es un proceso que se ha llevado a cabo con diferentes Ikastolas. Diferentes Ikastolas basándonos en un marco general, que es la Euskal Curriculuma. La Euskal Curriculuma y al final las 5 puntas de la estrella que nosotros, por lo menos en las Ikastolas, tanto con los proyectos ahora en el MH6, con Equimas igual, se ha conocido, pero sí que vimos que ese marco, cómo lo llevamos a las Ikastolas en la etapa de infantil o Aurrezkuntza, ¿no? Y desde esa reflexión sí que veíamos que las Ikastolas teníamos una necesidad de cambio, ¿no? Una necesidad de cambio que estaba muy relacionada también con la necesidad de cambio que se estaba dando en la educación desde el punto de vista de la innovación, porque al final vamos innovando siempre con la perspectiva de mejorar en el aula y ser punteros, porque al final el objetivo de las Ikastolas es ser referente de la educación para las familias y para la sociedad, ¿no? Y en ese recorrido, ya en el año 2002-2003, unas 20 Ikastolas ya empezaron con el proyecto 06. Ese proyecto 06 de esas 20 Ikastolas ya cogió otro peso y vimos que necesitaba una base científica, diríamos, y en busca de esa base científica comenzamos a trabajar con la Universidad de Mondragón, con la Irakasle Eskola UECI de Escoriaza. Ya veis que estoy hablando de un proyecto de ya hace 10 años. Y en ese comienzo, diría, del proyecto, hicimos una visita a la escuela de Philippe Montagnier, el doctor Philippe Montagnier, con el grupo de investigación Azitegui, y vimos que había una oportunidad de cambio, para responder a esa necesidad que teníamos las Ikastolas, por lo menos algunas Ikastolas, ¿no? Y desde esa necesidad, pues surgieron las reformas pedagógicas que se hicieron en 2013 y en el 2014, hace 4 años, vio al final, dio su fruto el trabajo que se ha hecho con Azitegui y con otra universidad. Se ha trabajado, se ha colaborado directamente con el doctor Rafael Cristóbal y unas 8 o 9 Ikastolas participamos en el diseño ya del modelo pedagógico, del marco pedagógico y en la unión del proyecto que en el 2016 ya cogió la base del proyecto de Aurrezkuntza de las Ikastolas. Y en este año, en el 2017, el año pasado, a finales del año pasado, ya cogió su identidad propia, ¿no? Con el nombre de IZA. ¿Por qué me gusta un poco ver el recorrido? Para ver un
poco que no es algo que viene de 2, 3 ikastolas, sino que es un recorrido que tiene una base científica y que ha nacido una necesidad nuestra, la sociedad y de las ikastolas. 2018, 17 y 18, ya empezamos a implantar lo que es el proyecto directamente en las ikastolas. ¿Implantar en las ikastolas cómo? Pues estamos haciendo un seguimiento de 60 ikastolas, tanto en Nafarroa como la comunidad autónoma de Euskadi, UDAE, y ahora estamos viendo cómo trabajar con las ikastolas de Iparralde también, porque ven una oportunidad en este marco. Hay un equipo que yo le llamo HH Laborategia, el laboratorio de infantil, que lo componen 7 personas que son más que expertos con experiencia en sus ikastolas, porque al final son 7 personas que han trabajado este proyecto en sus ikastolas ya desde los inicios del 2002. Y con este proyecto, ¿cuál es el objetivo? Acompañar a las ikastolas a construir su propio proyecto de infantil. Su propio izan proiektua, en este caso, pues Jaso Ikastola tiene sus necesidades, tiene sus intereses, tiene su realidad, y hacer ese proyecto desde esa realidad, porque al final sí que hemos visto, y más desde la reflexión, que si un proyecto no nace desde esa realidad, desde esas necesidades, no tiene éxito. Y al final sí que vemos que el objetivo principal es tener ese éxito. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, ya os vais a imaginar un poco cuál es. Pues es la reflexión. La reflexión no solamente qué vamos a hacer en el aula, no. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde queremos ir? ¿No? Y en esa reflexión lo que he dicho, ¿no? Al final, la importancia de construir cada ikastola su propio proyecto. Y en esa construcción, lo primero, y os pregunto, y más de uno ya me vais a responder, seguro que muy bien. O sea, ¿qué se hace en infantil? ¿Qué se hace al final? ¿Qué importancia tiene pues, la etapa de 0 a 6? Solo juegan, no aprenden. ¿Qué les vamos a enseñar, no? O sea, sí que en la etapa de 0 a 3, porque sí que desde el principio se veía lo teníamos muy claro que tenía que ser un proyecto de etapa de 0 a 6, porque al final lo que es el desarrollo del niño no empieza en la etapa, bueno, que es en la etapa de 2 años o 3 años, no, sino que es un continuo, ¿no? Y sí que tenemos que tener muy claro que nuestro trabajo no es ofrecer tanto o ser protagonistas los adultos, los profesores, el entorno, para ofrecerles lo que yo pienso que necesitan, sino que no. ¿Cuál es la mirada? Al final tenemos que cambiar la mirada, tenemos que hacer el clic en la mente y mirar cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de ese niño de 1 año, 2 años o 4 años, y cuál es mi papel, cuál es el entorno, cuáles son los espacios que necesita para ese desarrollo. Y ahí está el cambio. ¿Con eso quiere decir que antes no se miraba? No, también se miraba, pero el protagonismo que tenía, o ha tenido hasta ahora, el sujeto, el niño, la persona como tal, no ha sido la misma. O sea, cambia la mirada. Y en esa mirada, el niño es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Cada niño viene de su casa, viene con sus necesidades, con su entorno,
Y sí que vimos que hasta ahora, bueno, había 20 o 25 críos. Yo tenía mi guía didáctica, tenía mi guía de profesor y a los 25 les ofrecía pues lo mismo, diríamos, ¿no? Sabiendo que cada niño tiene sus necesidades, que un niño que ha nacido en enero y un niño que ha nacido en diciembre no puede tener las mismas necesidades, que su desarrollo tampoco es el mismo. Si, con un simple ejemplo, el proceso de aprendizaje a la hora de aprender a andar, ¿no? Hay dos opciones, diría yo. ¿Creéis que un niño aprendería a andar si yo le dejo a ese niño boca arriba, se da la vuelta, va a cuatro patas? O otras opciones, ¿qué puede ser? Le agarro de las dos manos y voy al parque y ¿qué digo? Mira, 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 qué bien me he enseñado, ¿no? Entonces, en esas dos opciones, ¿qué vemos? Que nuestra mirada tiene que estar en el primer ejemplo, ¿no? O sea, cada niño tiene su propio proceso de aprendizaje y nuestra labor va a ser un poco estar atentos a lo que necesita y ofrecerle a ese niño, a esa niña, ese entorno, un entorno enriquecido, un entorno adaptado a sus necesidades para que vaya aprendiendo, ¿no? Basado en el juego y en la acción también. El juego al final es fundamental para ese proceso. Un niño de 4 años, si los espacios, y ya lo vamos a ver luego, pero si hay unos espacios sin ser abiertos, si a la hora de enseñar las diferentes velas, hemos visto que podemos unir o podemos por lo menos comunicar las aulas con diferentes edades o por diferentes edades, y si yo les ofrezco a esos niños la opción de abrir la puerta en un entorno seguro siempre, porque al final el adulto que está, lo primero que necesita es sentirse seguro él mismo, porque ¿qué va a hacer automáticamente un crío de 3 años si le abro la puerta? Va a ir a explorar, seguramente. Si tiene esa necesidad de explorar, siempre va a estar con el ojo ahí, mirándome y buscando esa seguridad de voy a hacer, no voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Si yo le ofrezco ese entorno, automáticamente va a ir buscando, va a ir experimentando, va a ir explorando nuevos aprendizajes, ¿no? Cuatro aspectos fundamentales para la reflexión, ¿no? que es y ha sido la base para el proyecto en las ikastolas que se ha puesto en marcha, que es la reflexión sobre esa mirada, la reflexión sobre el rol del adulto. Cuando decimos adulto, no es solamente el adulto, el profesor, no. El adulto pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, puede ser la cuidadora. O sea, al final es cuál es la relación que tiene, o puede ser también un monitor de la janguera, o puede ser... O sea, al final el rol del adulto, el papel del adulto, ¿cuál va a ser? ¿Qué entornos de estímulo en euskera le ofrezco a ese niño o a esa niña para que de un 6 vaya a un 8 y de un 8 vaya a un 10 y de un 10 vaya a un 12? O sea, ¿cuál va a ser mi papel? Lo primero, ¿cuál es el punto de partida? ¿Dónde está? Para saber dónde va a llegar, o dónde quiere llegar. Muchas veces decimos que un niño o niña de un 7, ¿no? Un 10,
Principios de curso. Evaluamos. Igual me voy ya a DDH, o sea, DDH o LDH, igual se ve más fácil. Un niño de 7. Con un 7, principios de curso, finales de curso, sigue con el 7. ¿Hay alguna alarma y alguna alerta ahí? ¿Sí o no? ¿Qué os parece? Con un 8. Principios de curso o finales del curso del 16-17, está con un 8. ¿Creéis que hay alguna evolución? ¿Hay algo? ¿De ella? Aún de Luciana. El punto de partida no cambia al final, ¿no? El punto de partida no cambia. ¿Cuál es la mirada que tenemos como adultos o como profesor? ¿Qué dirías tú? Iñaki, John, Edurne, Yune. Es de un 8. Si solo nos vemos la nota, que es a lo que se tiende hoy en día en la sociedad, pues un 7 no está muy bien valorado y tal, pero si vemos que la evolución, el desarrollo, pues se ha mantenido, pues... Era un 8 y sigue siendo un 8. ¿Ha habido evolución? ¿Ha evolucionado ese niño, esa niña? Yo creo que tendríamos que intentar que ese niño, partiendo del 7, pues cada vez tenga más motivación, más intereses y acabe en un 10, no sé, un 11 o un 13. Al final el proceso, ¿no? Lo importante es el proceso. Y la mirada no es tanto, no tenemos que tener la mirada tanto en el final del resultado, sino que en el proceso del mismo, ¿no? Y otra de las bases importantes es la comunidad. Al final, todo esto hay que compartirlo con las familias, hay que compartirlo con los diferentes entornos y si es posible, consensuar además. O sea, al final no es que porque el profesor dice, o la profesora o la directora dice, no, sino que lo hemos decidido entre todos, ¿no? Hay una metáfora que está en euskera, en el marco, lo hemos traducido, y a ver si el niño o la niña es una semilla que se está germinando. Trae consigo todo lo necesario para convertirse en una planta. Si la esparcimos en la tierra, crecería por sí sola. Pero si a esa semilla le ponemos una tierra rica, el agua que nos pide, el calor y la luz necesaria del sol y el abono para crecer mejor, esa planta traerá la flor que lleva consigo. Tenemos que estar atentos a las necesidades de cada semilla. Ella nos dirá cuánto agua necesita para que no se ahogue, cuándo necesita más calor o cuándo se está quemando, cuándo está saciado o a gusto. Al final, lo que cambia es esa mirada. Al final, cada crío, cada niño, cada niña tiene sus necesidades, tiene su proceso, tiene su desarrollo y mi papel no va a ser tanto ofrecerle lo que me guía el currículum o lo que me guía la guía. No. Vamos a ver cómo hacer entre todos para que todos podamos participar en ese desarrollo, pero siendo el protagonista de la acción el niño o la niña. Y para ello el marco recoge tres principios básicos. A veces me cuesta, que son el respeto, la confianza y la seguridad, tanto física como emocional. Y muy importante, la emocional también. Porque un crío imaginaos que mañana os dice, te vas a Londres, mañana a la mañana a las 8, tienes el vuelo aquí, tal, y ¡pum! No es que vayas además, te llevan. ¿Cómo os sentiríais? En Londres a las 8 de la mañana, aquí la mayoría con el idioma bastante bien, seguramente con el inglés, entonces ya... Pero, imaginaos, un niño de 3 años, 2 años o 5 años, igual, tiene un entorno seguro, un entorno con sus padres, con sus abuelos, un entorno de casa, y de repente, de un día a otro,
viene la ikastola. ¿Cómo se va a sentir? Pues de repente, muy bonito, tiene sus juguetes, tiene sus espacios, pero a los 10 minutos, 15 minutos, o 30 minutos, o una hora, según al final, ¿dónde está? Y en esos 10 minutos también seguro que está vigilando ahí a su referencia, a esa referencia que le da seguridad, y que le da confianza, porque al final tenemos que tener la confianza en ese desarrollo. Cuando hablamos del proceso, no es solo de palabras, no es solo no. Le vamos a motivar, le vamos a decir, tú puedes. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Cuáles son tus necesidades? O sea, vamos a intentar ayudarle, acompañarle, siempre desde el respeto, al ser completo, a la integridad. Y cuando hablamos de la mirada, ¿cómo entendemos que debe ser, o cómo concebimos a ese niño o niña? Concebimos como una persona activa, una persona activa que es protagonista de su propia vida. Y cuando decimos confianza y seguridad y respeto, ¿a qué? A las capacidades, que es capaz de desarrollar todas las capacidades innatas que tiene, ¿no? Ya con el ejemplo de aprender a andar, ¿no? Esas dos opciones, si yo le doy seguridad, si le digo, bueno, yo estoy aquí, pero le reto, ¿no? Al final, le doy la opción de ir a otros sitios, de explorar. ¿Un niño cómo aprende? ¿Cómo aprende un niño de 2 años? ¿Aprende imitando? La imitación al final, si yo le abro las puertas de una vela de 4 años, si le doy la opción por lo menos de que puede ir a esa vela, a explorar, a mirar, a ver lo que hay, seguramente, y hay niños no solo de 2 años que van a la vela de 4 años, hay experiencias, bueno, anécdotas. Imaginaos una anécdota que me viene ahora a la cabeza. Había un grupo de niños de 4 años en el espacio de plástica de experimentación, hacen sus dibujos, hacemos la asamblea y hay algunos niños que tienen su protagonismo, y en ese protagonismo son capaces de, pues he hecho esto, y se sienten protagonistas. Pero hay otros que no, porque no es que no tengan esa necesidad, o sí, hay algunos que no tienen esa necesidad de protagonismo, pero hay otros que no pueden. Y de repente, en esa asamblea abrimos las puertas, abrimos los espacios. ¿Qué nos ha pasado? Que hay niños de 4 años que van a la vela de 5 años y empiezan a buscar ese protagonismo, pero hay otros niños de 4 años que, ¿a dónde van? Al espacio de 3 años que antes guardaban ese dibujo y no enseñaban ese dibujo, de repente tiene esa oportunidad de... ¿Y cuál va a ser en todo esto, en este proceso, el rol del adulto? Indispensable que sea una referencia segura. Cuando hablamos de apego, cuando un niño viene a la ikastola, cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de la referencia segura. Al final, el adulto tiene que saber que ese niño, esa niña, tiene que tener su espacio, tiene que tener su tiempo para adaptarse. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues, desde el respeto, pishkanaka, poquito a poquito, pues, darle ese entorno. Hay algunos niños que de repente vienen y se van como un tiro y, bueno, ya ves... Pero ¿les voy a ofrecer a los 25 lo mismo? No. Y hay
experiencias diferentes en ikastolas que ese proceso de adaptación en algunas ikastolas es de un mes. Los padres de 2 años vienen a la ikastola, es el primer día y están en un mes en la gela. En la gela, porque no es que vayan a estar en el pasillo, no. Tienen que estar cerca, o por lo menos ese niño tiene que tener la referencia de su figura de seguridad, ¿no? Hay ikastolas que en ese proceso de adaptación, pues lo ha llevado, o sea, los padres han tenido la oportunidad de estar en la gela de 3 años, no solo un mes, sino un año. Hay abuelas o abuelos que han estado en primero de primaria, no sé quién tenía la necesidad de adaptación o de si o el crío o la abuela, ¿no? Pero hay casos. Ese adulto hace el seguimiento del desarrollo, ayudando cuando es necesario. En euskera decimos, utilizamos la palabra de vigilar, ¿no? O sea, acompañar. Al final no es que sea yo el protagonista, sino que, bueno, yo estoy ahí, le voy a dar ese entorno, le voy a dar la seguridad, la confianza, siempre es el respeto, pero eres capaz, tienes que hacerlo, por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Y cuáles son los entornos para llevar a cabo este proceso? Porque al final es un proceso de, además, y ya me ha gustado lo que ha comentado Idoia, porque la realidad de cada ikastola es muy diferente, y en ese proceso hay ikastolas que han llevado han iniciado este proceso desde la adaptación de los espacios, se han hecho obras, y esas obras pues han traído ese cambio, o hay ikastolas que vamos a cambiar esa mirada, desde esa mirada vamos a ver cuáles son las necesidades y vamos a adaptar esas necesidades a nuestros espacios, a los materiales, ¿sí? Y cuando hablamos de entorno estamos hablando de espacios, materiales y tiempos. ¿Cómo son los espacios? Los espacios están adaptados al desarrollo de cada edad. Son espacios abiertos, diversos, que le dan seguridad, que posibilitan la interacción entre niños de diferentes edades o de la misma edad, porque al final una ikastola de 2 líneas o una línea o de 4 líneas, pues la realidad es muy diferente, pero seguro que se os hace el ejemplo bastante cotidiano, por lo menos yo ya lo he vivido, ¿no? Salir al patio a jugar al fútbol y vamos a jugar los de la gela LH Lau A contra la gela de LH Lau B. Salimos del patio y la cuadrilla al final es de LH Lau A y LH Lau B. ¿Qué queremos? Lo que queremos es, al final, ofrecerles entornos, ofrecerles espacios para que, por lo menos, esas comunicaciones, esas relaciones sean no tan estructuradas o tan estancas, sino que por lo menos abrirse la opción, ¿no? Y luego, seguramente igual, harán su cuadrilla de cuarto A, ¿vale? Pero bueno, por lo menos tienen la oportunidad de abrir las mentes, ¿no? No solo los espacios interiores, sino que también los espacios exteriores tienen la misma importancia o más muchas veces, y siempre hasta ahora hemos estado mirando un poco hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? La importancia del patio, por ejemplo, la importancia de los espacios naturales. Y el marco ya lo que hace es definir los espacios más adecuados, o los espacios que van con el proyecto.
se plantea una zona de acogida, una zona de padres, una zona para los niños más pequeños, una zona de motricidad, zona para experimentación, juego simbólico, una zona de construcciones, una zona de cuentos o zona la Seigune, zona de descanso, zona de comida y el espacio exterior. Al final, nuestro objetivo no es decir cada ikastola tiene que tener todos estos espacios, no, sino que cada espacio Erantzun responde a una necesidad. Y lo que hemos hecho nosotros es, desde esa experiencia de las ikastolas, contrastar con las universidades, contrastar con diferentes investigaciones que ahora mismo son punteras. O sea, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando, o sea, hay una evolución. Y en esa evolución hay una necesidad de cambio. Y la base está en esa necesidad de cambio. Por ejemplo, por poner ejemplos, porque a veces igual vemos, he dicho, una zona de padres, ¿qué es? Bueno, pues hay diferentes zonas de padres, o sea, pero sí que me gusta igual ejemplarizar un poco lo que son los diferentes espacios, ¿no? Una zona de padres que puede ser pues, un par de sillas que está junto a la zona de acogida que cada crío tiene con su percha, su casillero, eso ya el diseño, cada ikastola lo hace como puede, ¿no? Al final, si hay espacio, porque no muchas ikastolas tienen el espacio para un sofá, una mesita, no, pero bueno, por lo menos el marco lo recoge. Otro punto importante que luego vamos a tratar es el tema de la comodidad. Cuando decimos espacios abiertos y espacios abiertos no tanto, y ahí está la mayor dificultad. Las paredes se pueden tirar tabiques, se pueden hacer espacios abiertos, pero luego, al final, los que están en ese espacio somos los adultos. No son tanto las paredes arquitectónicas de la ikastola, sino que las paredes mentales que tenemos todos aquí, que con estos proyectos, al abrir las puertas, o sea, no tiene que ser un espacio abierto en este sentido, sino que al abrir las puertas estamos abriendo, les estamos dando la oportunidad de salir, pero igualmente de entrar no solamente los niños, sino que puedo entrar yo, puede entrar otra compañera, puede entrar otro compañero. Biluztu, me desnudo un poco del trabajo, porque hasta ahora hemos estado acostumbrados a trabajar entre cuatro paredes, ¿no? No hemos estado acostumbrados a que se vea mi trabajo desde la calle, por ejemplo, que son espacios muchas veces no tanto para afuera, sino que también, o para adentro, sino que para afuera, ¿no? Bueno, hay una zona ya veis, o sea, que no es que hay diferentes bunes, hay diferentes zonas. En este caso, pues, hay una zona de motricidad, hay una zona de lectoescritura, hay una zona de simbólico, o sea, y todo esto adaptado a diferentes edades. Una ikastola de 3 líneas, pues tiene un espacio para críos de 3 años, y todos los críos de 3 años están todos juntos en ese espacio. Hay ikastolas que tienen puertas correderas y hay momentos del día, luego vamos a hablar de los tiempos, que plantean hay un tiempo para la circulación libre. En esa circulación libre pues tienen la opción de ir de una guela a otra o de un espacio a otro. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que los espacios no sean calcados o que no sean idénticos del A, del B y del C o del D, sino que haya diferentes espacios o diferentes propuestas. ¿Para qué? Para que sea algo motivador, para que ese crío vaya explorando, o por lo menos viendo que puedo ir desde mi espacio a otros espacios también, ¿no?
una zona de motricidad con estructuras 3D, unas estructuras 3D que sirven, que utilizan para subir, bajar, para esconderse en las alturas. Bueno, y esas zonas están adaptadas a diferentes edades. A la hora de abrir las puertas o de abrir los espacios a diferentes edades también, ¿qué estamos buscando? Pues que niños por ejemplo, estos niños, si son de 4 o 5 años y abrimos espacios a los niños de 3 años o 2 años, en esos espacios no va a haber retos, no va a haber estructuras, no va a haber propuestas para niños de 2 o 3 años. No va a haber. Y tampoco es objetivo de que todos los espacios tengan propuestas para cada niño. No. Hay diferentes zonas. Pero si tienen esa oportunidad, si tienen esa ambición, esa capacidad de explorar y van a este sitio y van imitando, van mirando, pues seguramente van a ir más seguros, y desde la punta de la estrella del Euskal Curriculum, y a veces nos olvidamos, es norbera izaten ikasi, es ser capaz de ser uno mismo, ¿no? Al final. Entonces, esa seguridad, si queremos niños autónomos, sí. Queremos trabajar la autonomía, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Espacios que pueden ser de este modo o no. O sea, que no quiero decir que tienen o hay espacios, hay proyectos calcados que hay que hacer, no. Cada ikastola tiene sus necesidades y desde esas necesidades pues va adaptando el proyecto a lo que es zona de experimentación, zona de construcciones, tema materiales. Cuando decimos que son materiales diversos, naturales, abiertos, que no es que yo como profesor le tenga que decir a los 25, vamos a hacer esta ficha y estamos trabajando los colores y tenemos que pintar en rojo, todos en rojo, y no hay que salir de las líneas. Estoy marcando ya directamente yo, o puedo hacer, diferentes propuestas, y en esas diferentes propuestas, si estamos trabajando los colores, ver yo como adulto, porque al final lo más importante en este proyecto es que mi papel va a pasar, cuando decimos que el protagonismo es de los niños, los críos, la evaluación es de la perspectiva de Aketa, desde la observación. No es tanto que tienen que alcanzar este objetivo, sí, pero lo que hemos dicho, al final es el proceso de aprendizaje. Y estos materiales se van a adecuar a ese proceso. Una parte muy importante es la comunidad, una comunidad que tiene que involucrarse con el proyecto y les tenemos que formar también igual. O sea, no es que sea una formación para los profesores, no, tienen que entender la comunidad en general, porque al final hay horas de patio, hay horas de la comida, el comedor, pero hay horas en la adaptación. Entonces hay que hacer un trabajo con las escuelas y desde esa perspectiva, en estos 2 o 3 años mirando hacia adelante, ¿qué vemos? Vemos que hay que seguir en ese seguimiento que estamos haciendo con las ikastolas, con esas 60 ikastolas, que este proyecto no es algo de aulas juntas solamente, sino que se está haciendo un camino desde abajo hacia arriba, se ha hecho desde arriba hacia abajo también, y hay una unión ahí en primaria, en tercero parte de primaria, que estamos ahora mismo trabajando con 16 ikastolas que están llevando el proyecto
en sus ikastolas y vemos que, bueno, hay que adaptar. No es que sea un modelo hasta ahora que se ha trabajado con Chanela, que hay unos objetivos en cuarto de primaria, esos objetivos, a ver cómo los aplicamos a tercero de primaria, segundo, primero, no. Sino que hay que unir lo que son las dos etapas y dar la coherencia al proyecto. Tenemos 3 líneas de investigación abiertas, o por estamos trabajando con 3 grupos. Uno es el tema de la evaluación, otro tema es el tema de los materiales y hizkuntzak, mismo es en euskera. Sí que estamos viendo que a la hora de abrir las puertas, no solamente a los críos, sino a los padres también, en diferentes pueblos, pues la realidad que teníamos hasta ahora del euskera, y al final el profesor tenía esa necesidad, la ikastola tenía esa necesidad y el objetivo del profesor era, ¿no?, por lo menos ese euskaldun eleanitza, ¿cómo lo hacemos? Pues cambia, pues sí, cambia, porque al final cada crío tiene su necesidad de comunicar, y a la hora de comunicar, desde casa ya viene, por ejemplo, en Azpeite ya me notáis, o sea, yo mi vida la hago en euskera, y justo es lo contrario, ¿no? Me cuesta más expresarme en castellano, pero sabiendo que hay una realidad y el proyecto es de las 60 ikastolas, sí que vemos que hay que darle una solución, o por lo menos que el marco tiene que recoger una perspectiva desde la necesidad de esas 60 ikastolas, no tanto de, bueno, una ikastola que está en una zona muy euskaldun y puede hacer el proyecto, pues vamos para, no, sino que hay que tomar en cuenta todas las realidades. Y no sé, media hora. Bueno, yo voy a traer un poco, antes de poner el vídeo que os he comentado, voy a traer un poco a la realidad de Jaso lo que ha dicho Beñat. Creo que las profesoras lo harían mucho mejor que yo, pero creo que nadie va a querer, entonces me toca a mí hablar, es una coordinadora, está enferma, entonces bueno, probablemente, y claro, si no habéis vivido este proceso, ¿no?, estos 3 últimos años, pues ya habréis visto cositas, cambios pues del día a día, ¿no? Pero los cambios realmente dentro de la ikastola, dentro de las aulas, pues para nosotros están siendo grandes y sobre todo muy ilusionantes y además creemos necesarios, ¿no? Beñat ha dicho ese cambio de perspectiva, ¿no?, de la mirada, de ver al niño y a la niña diferentes y de vernos a nosotros mismos diferentes. Ya no es el profesor o la profesora, en nuestro caso profesoras, porque son todos profesoras en infantil, la que guía, la que decide, la que ordena, sino que dentro de unas realidades que se le pone al niño, la niña, no nos gusta decir alumno, sino niño o niña, pues vamos viendo, observando cuáles son las competencias que el niño o la niña están trabajando, cuáles son los refuerzos que tenemos que llevar a cabo para ayudarles al final a llegar pues donde quieren llegar, y nosotros le tenemos que ayudar a que puedan llegar. Pues el tema, por ejemplo, que ha comentado de los espacios, luego veremos en el vídeo, pues sí que lo hemos adecuado, nuestros espacios, no tanto la estructura arquitectónica, que eso también llegará, pero los espacios dentro de la propia aula, ¿no?, donde se trabajan los mismos espacios entre 2 aulas. Nosotros no tenemos tanto la perspectiva del trabajo, bueno, en nuestro caso sabéis el aula de 2 años hasta 6, no tenemos en estos momentos la perspectiva, el trabajo de 2 a 6 años todo en un mismo espacio, pero sí el trabajo entre las 2 aulas. Espacios compartidos, luego veremos en el vídeo, él ha comentado la zona de creación, de experimentación, de juego libre. Todo eso sí que lo hemos, digamos, convertido en la ikastola. Luego lo veréis. Antes pues teníamos unas zonas, unos chocos, nosotros le llamábamos chocos diferentes,
y ahora sí que los hemos adecuado a lo que es el marco pedagógico. El tema de la arrera o el recibimiento también que se hace por las mañanas cuando venís con los niños y niñas, eso antes existía, luego dejó de existir y demás. Bueno, pues ahora también lo que ha dicho Beñat, que es importante que no sea que el niño o la niña no coja la idea de que me han soltado y ya está, ¿no? Sino que ese brazo de la tutora, del padre, de la madre, pues se alargue, ¿no? Para recogerlo. El tema de la confianza, yo siempre pongo el ejemplo vivido. El primer día cuando empiezan en la Icastola, sobre todo en el aula de 3 años, siempre nos ha sorprendido la adaptación en la Icastola es bastante fácil o más llevadera porque tenemos el aula de 2 años, entonces entre ellos, cómo aprenden, el tema de la imitación, si uno está jugando y se lo está pasando bomba, pues el otro dirá, ¿para qué voy a llorar? Pues me voy a pasar igual de bien, ¿no? Entonces, bueno, la adaptación es más fácil en la Icastola. El tema de la confianza, el primer día a lo mejor cuando entras al aula de 3 años te miran así como diciendo quién es esta, pero la semana siguiente ya pues te cogen, te abrazan. Bueno, todos esos temas no surgen porque sí, sino que todos esos objetivos, situaciones y demás los estamos trabajando. Y los estamos trabajando en proyectos, en el equipo de infantil, reuniéndonos de toda la semana, trabajando, viendo qué cambios hay que hacer a corto, medio y largo plazo. El tema arquitectónico que comentaba Beñat también está, lo tenemos a medio plazo. Queremos lo que ha comentado el de las correderas, queremos unir las 2 aulas por medio de una corredera, una puerta corredera, momentos donde se trabajen los proyectos cada aula, donde necesiten situaciones de concentración, de silencio y demás, se queda el aula cerrada, pero esos momentos donde el niño tiene que trabajar la experimentación, la exploración en los diferentes espacios, pues se abren. Entonces esas situaciones hay que buscarlas y hay que trabajarlas. Y luego el tema del patio también muy importante, también queremos cambiarlo obviamente, porque el patio es una parte más del proyecto pedagógico y muy importante, muy importante. Sobre todo para introducir elementos tan importantes como la igualdad de género, perspectivas muy importantes. Tenemos un patio pues, que recuerda mucho a los patios que existían antes, años 80, 90, donde el fútbol era el espacio central y las niñas pues tienen que estar en una esquinita pues jugando a lo que pueden, ¿no? Bueno, pues no, eso también hay que cambiar, eso es la perspectiva de género que no lo ha comentado Beñat, muy importante en este proyecto. Bueno, pues por nuestra parte ya hemos concluido, no queríamos alargar mucho, sí que recogemos y os queremos recordar que esto por nuestra parte es el inicio, queríamos mostraros lo que es el marco y todavía no sabemos ni el formato ni cómo iremos trabajando con vosotros porque sois parte del proyecto, pero lo seguiremos haciendo, Nosotros seguimos trabajando un montón, entonces bueno, pues en cuanto haya por nuestra parte pues veamos otra posibilidad de juntarnos y hacer pues bien en forma de charla, taller, lo que sea, pues lo haremos. Muchísimas gracias por venir. Eskerrik asko.